El lunes pasado se cumplió un mes de lo sucedido en Turquía y Siria. Muchos saben de este terremoto, que fue un terremoto devastador de 7.8, que lamentablemente derribó aproximadamente 200.000 edificios y había una cantidad de escombros que era impresionante, y habían pocas personas para levantar estos escombros. Eran tantos los escombros que necesitaron personas de otros países, de otras naciones, para que ayudara al equipo de rescate a levantar los escombros, porque el trabajo era mucho y los obreros que había eran pocos comparado con la magnitud que había. Debido a la falta de obreros, 53.000 personas perdieron la vida. Debido a la falta de obreros, 153.000 personas sufrieron heridas. Debido a la falta de obreros, 2 millones de familias se quedaron sin hogar. Aproximadamente 24 millones de personas hoy en día lo perdieron todo en Turquía y en Siria. Cuando ocurrió el terremoto, había muchas personas debajo de los escombros que todavía estaban con vida, y el equipo de rescate estaba haciendo todo lo posible para levantar los escombros y salvar a esas personas que estaban ahí debajo. Pero eran demasiados escombros, fueron muchos edificios que se derrumbaron, y lamentablemente habían pocos obreros. Sin embargo, también había muchos espectadores, personas mirando, criticando y quejándose. ¿Por qué no levantan los escombros? ¿Por qué no sacan a fulano? ¿Por qué todavía están ahí? No saben que es un proceso tedioso. A la hora de levantar un escombro, si hay una persona debajo y no lo haces con cuidado, puedes terminar matando a la persona que está debajo de los escombros. Es decir, había muchos escombros, era mucho trabajo, era un proceso bastante delicado, y habían personas que estaban muriendo. Pero habían pocas personas que estaban levantando los escombros. La mayoría eran espectadores y estaban quejándose y criticando lo que estaban haciendo, lo que estaban levantando los escombros. Y es por ello que me gustaría que reflexionemos acerca de qué hacer con la necesidad. Y quiero invitarte a que me acompañes a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35 al 38. ¿Estamos ahí? En sus hojitas también está el texto, en caso de que no tenga una Biblia. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Dios. Queremos encomendarnos en tus manos, Dios, para que tú hables a nuestra vida, Dios, para que tú nos exhortes, Dios, para que tú nos corrijas, porque sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados, Dios, para toda buena obra, Dios. Así como tú abriste el corazón de Lidia cuando Pablo estaba predicando, pido, Dios, que abra nuestro corazón en esta mañana y nos permitas estar atentos a lo que tú tienes para decirnos. Dios, no permita, Dios, que salgamos de aquí igual, Dios. Ayúdanos a abrir nuestros ojos
y a tener una como visión bíblica de qué hacer frente a la necesidad de Dios. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer frente a la necesidad? Como en el terremoto, habían personas espectadores que estaban mirando, quejando y criticándose. Y esas personas me recuerdan a los fariseos. Los fariseos eran expertos en eso. En cierta ocasión dice que Jesús estaba comiendo con pecadores, prostitutas, publicanos, toda la casa estaba ahí. Y dicen los fariseos, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Se quejan porque Jesús está comiendo con personas. ¿Por qué hace eso? Y en cierta ocasión también los fariseos, Jesús entra a una sinagoga y hay una persona que tiene una mano seca y Jesús lo sana. Y era día de reposo. Y los fariseos se quejan con Jesús. No te es lícito sanar en el día de reposo. O sea, Jesús está haciendo algo bueno. Y ellos se molestan porque Jesús lo hizo en el día de reposo. Hay personas así, que ven a otros levantando los escombros y se quejan y se molestan porque esa persona está levantando los escombros para intentar salvar una vida. Pero de igual forma, en cierta ocasión Jesús está enseñando y dice que abren el techo y desciende a un paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Los que estaban ahí, los fariseos nuevamente, dicen dentro de sí, ¿quién es este para perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Y Jesús, conociendo los corazones de ellos, le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o tu fe te ha sanado? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, toma tu leche y anda. Nuevamente se quejan porque Jesús sana a una persona. Sí, lo sanó, pero mira lo que dijo. Que tus pecados te son perdonados. Y hay personas así. Sí, él sacó a esa persona de ahí, debajo de ese escombro, pero mira lo que dijo, mira la ropa que tenía. Siempre vamos a encontrar en nuestra vida fariseos que van a estar criticando y quejándose de todo lo que nosotros hagamos. En cierta ocasión también los fariseos, a los discípulos se les pegó lo de los fariseos. Dice en Juan capítulo 9 que había un ciego de nacimiento y que los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Para que él estuviera así. Y Jesús, no fue que este pecó ni su padre, sino que esto fue para que la gloria de Dios sea manifiesta. Tenemos que tener cuenta, porque en medio de la necesidad nosotros podemos ser como los fariseos, que solamente estemos criticando y quejándonos, pero no somos capaces de levantar un escombro y sacar a una persona que esté debajo. Lo interesante es que Jesús no era como los fariseos. Frente a la necesidad, eso entonces nos lleva a nuestro primer punto. ¿Qué debemos hacer frente a la necesidad? Ver la necesidad. Veamos lo que dice el texto. Dice que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, y iba enseñando y predicando el evangelio. Nota lo interesante. Dice que Jesús recorría, no que corría. Muchos de nosotros, cuando hay necesidad, le corremos a la necesidad. Si hay un necesitado por ahí, nos vamos por el otro camino para no toparnos con él. O volteamos nuestra cara para no mirar al necesitado. Pero Jesús no le andaba corriendo a la necesidad. Jesús iba buscando la necesidad. Dice que corría todas las aldeas, iba enseñando y predicando el evangelio. Jesús iba supliendo la necesidad más importante que tiene el ser humano, la espiritual. Por eso dice que enseñaba y predicaba el evangelio. Pero Jesús no se quedaba solamente con las necesidades espirituales del ser humano, sino que también con las necesidades físicas. Por eso dice, y sanando toda enfermedad. Muchos de nosotros, cuando vamos a una persona que tiene necesidad, ¿qué hacemos? Oramos y ya. Sí, atendimos la necesidad espiritual, pero ¿y la física? ¿Quién la va a atender? Jesús no era como nosotros, gracias a Dios, porque Jesús no solamente atendía la necesidad espiritual, sino también la física. Dice que sanaba algunas enfermedades. No, dice que Jesús sanaba todas las enfermedades. Pero Jesús no solamente atendía las necesidades espirituales y físicas, sino también las
emocionales, porque dice el texto, y toda dolencia. Y no le resulta curioso que enfermedad y dolencia es parecido, pero en el original no es lo mismo una dolencia y una enfermedad. En el original la palabra dolencia es malaquía, como el libro parecido, y su significado es depresión, es decir, que está hablando de un estado emocional. Jesús iba sanando a las personas que tenían su corazón roto, que emocionalmente estaban devastados. Jesús sanaba las enfermedades físicas, pero también las enfermedades emocionales. Jesús solamente no atendía las necesidades espirituales, también atendía las físicas y las emocionales. La pregunta es, ¿nosotros estamos atendiendo esas necesidades, la física, emocional, espiritual, o solo vamos y oramos por el hermano? Que no está mal orar, pero Santiago dice que si solamente oramos, nuestra fe es vana. Si hay un hermano que tiene necesidad y tú tienes cómo suplir esa necesidad y no la suples, es vana tu fe. Calentado y saciado y váyase en paz. No, dale que comer, dale que vestir. Porque Jesús hacía esto, dice que recorría. Jesús iba en busca de las necesidades. La pregunta es, ¿usted y yo estamos en busca de las necesidades o le salimos corriendo a las necesidades? Cerramos nuestros ojos frente a la necesidad. Porque el texto dice que Jesús, al ver la multitud, Jesús miraba la necesidad. Jesús no cerraba sus ojos frente a la necesidad. Jesús miraba al necesitado. Y Jesús suplía la necesidad del necesitado, a diferencia de los fariseos. Los fariseos miraban la necesidad, pero para quejarse y criticar. Jesús no miraba la necesidad para quejarse y criticar. Jesús miraba la necesidad para suplir esa necesidad. La pregunta es, cuando tú miras la necesidad, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás quejando y criticando o te sientes superior porque tú no tienes esa necesidad? Porque tú estás mejor que esa persona. Dice que Jesús no hacía eso. Jesús dice que miraba la necesidad al ver la multitud. ¿Y para qué Jesús miraba la necesidad? No solo para suplirla, sino también para tener compasión de ella. Por eso dice el texto, y al ver la multitud, tuvo compasión de ella. La pregunta es, cuando vemos a una persona en necesidad, ¿qué hacemos? ¿Criticamos? ¿Nos quejamos? ¿Le juzgamos? ¿O somos como Jesús y tenemos compasión? Dice que Jesús iba y miraba la necesidad y tuvo compasión de ella. Te pregunto, ¿estás tú teniendo compasión de los necesitados? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Somos nosotros como los fariseos que miran la necesidad para criticar, juzgar, o como Jesús que mira la necesidad para compadecerse? Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. ¿Qué es compadecerse? La palabra compadecerse es sentir lo mismo. ¿Estás tú sintiendo el mismo dolor y el mismo sufrimiento de las personas que están debajo de los escombros? ¿O solamente estás criticando y juzgando a los que están intentando salvar la vida que están debajo de los escombros? Jesús iba mirando la necesidad para compadecerse de ella. Compadecerse es sentir lo mismo, es sentir un dolor en las entrañas que no te mueve a estarte tranquilo, sino que te mueve a accionar en favor de esa persona, a ayudarle con su necesidad. Por eso Jesús iba recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas, porque tenía un dolor en sus entrañas que lo movía a ayudar a esas personas que estaban en necesidad. Por eso Jesús sanaba sus enfermedades, sus dolencias, y le predicaba y le enseñaba. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no sentimos compasión con el necesitado. Pero Jesús no era como la mayoría de nosotros. Jesús era de esos pocos que cuando ve a una persona en necesidad, se duele a tal manera que se mueve a ayudarlo. Y mira por qué Jesús tuvo compasión de esta multitud. Dice, porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es interesante que a Dios le fascina, le encanta compararnos a nosotros con ovejas. ¿Usted no ha notado eso? Dios nunca nos ha comparado con un león, con un oso, con un elefante, con uno de esos animales grandes y feroces. No, Dios nos compara con las ovejas, que es un animal inofensivo, dependiente, torpe, que no tiene ningún tipo de mecanismo de defensa. Una oveja sin un pastor está, como dice el texto, desamparada y dispersa, porque no sabe qué hacer. Las ovejas necesitan de un pastor, porque si no se mueren. Son tan torpes las ovejas que no pueden ni siquiera alimentarse por ellas mismas. Por eso necesitan un pastor que la cuide, que la proteja, que las alimente. Y Jesús miraba a esta multitud que estaba debajo de los escombros como ovejas sin pastor, que estaban desamparadas y dispersas y necesitadas de alguien que la cuidara, que la protegiera y que las alimentara, que levantara ese escombro y sacara a esa persona que estaba ahí debajo muriendo. Jesús miraba de esa manera, pero los fariseos no. Los fariseos criticaban y se quejaban. Y yo te pregunto, ¿tú eres team Jesús o team fariseo? Y es interesante también que hoy en día, mis hermanos, las personas allá afuera están como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Necesitan ser cuidadas y protegidas. Necesitan de alguien que la dirija. Necesitan de alguien que las alimente espiritualmente. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por esas ovejas que están desamparadas, sin pastor? Pero no solamente allá afuera. Aquí en la iglesia también hay mucha necesidad. Hay muchas personas debajo de los escombros. Hay muchos escombros que levantar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás criticando y quejándote? ¿Cómo el hermanito levanta el escombro? Que no cantaron la canción que yo quería, que no predicaron, no pusieron en mi predicador favorito. Que la adoración sí fue larga, que la predicación sí fue larga, que el hermanito aquello. ¿Qué es lo que estás haciendo? Mientras hay millones de escombros que levantar, ¿tú qué estás haciendo? Quejándote y criticando todo lo que se hace aquí, pero no eres capaz de mover un solo escombro para sacar a una persona que está ahí debajo. 53,000 personas fallecieron en Turquía y Siria por falta de obreros, por falta de personas que levantaran los escombros. ¿Cuántas personas tienen que morir aquí para que tú te muevas a levantar uno de esos escombros? Es que yo no tengo la capacidad, no tengo tiempo. Si tú no tienes tiempo para levantar un escombro, mucho menos debes tener tiempo para criticar y juzgar a los que están levantando los escombros. Pero es más fácil ser un espectador que un obrero. Por eso Jesús dijo a su discípulo, a la verdad. Esta palabra de Jesús, a la verdad, es un lamento de Jesús. Es como si Jesús estuviera diciendo, lamentablemente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesús se lamenta de que haya mucha necesidad y pocos obreros o pocas personas dispuestas a suplir esa necesidad. Y por eso dice la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo te pregunto, ¿eres tú uno de esos pocos obreros? ¿Eres tú uno de esos pocos obreros que dijo Jesús que había? ¿O eres como los fariseos, que solo te criticas y te quejas? Jesús dijo, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: rogar por la necesidad. Jesús dijo, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En el terremoto de Turquía había muchos escombros que levantar, pero pocas personas dispuestas a levantar los escombros. Y estaban clamando y pidiendo que vinieran más personas para poder socorrer a las personas que estaban debajo de los escombros,
porque cada minuto que pasaba era menos probabilidad de vida al que estaba debajo de un escombro. Cada minuto que pasa, al menos probabilidad de vida a la persona que están ahí afuera sin Dios y sin esperanza. Y que tú y yo no estamos haciendo nada para sacarlo debajo de los escombros que ellos se encuentran. Que tú y yo no estamos siendo como Jesús, mirándolo como ovejas sin pastor. No nos estamos compadeciendo de esa persona que están afuera, pero mucho menos nos estamos compadeciendo de los hermanos que están aquí adentro sirviendo, donde los escombros son tantos que ellos no pueden. Y para el colmo, tienen que lidiar los hermanitos con las quejas y la crítica de cada uno de los hermanos de aquí. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Eres tú uno de estos pocos obreros? Que se compadece. Jesús iba mirando la necesidad para compadecerse de la necesidad, supliendo la necesidad y rogando por la necesidad. Tú estás rogando por los hermanos que están sirviendo aquí, para que Dios lo use, para que Dios supla sus necesidades. Estás rogando para que Dios levante a más personas y puedan servir, o estás criticando y quejándote. Son preguntas que deberían llevarnos a la reflexión. Cuando ves una persona necesitada, te pones en sus zapatos, te pones en su lugar, te duele su condición, o eres duro, severo, lo juzgas, lo condenas. Cuando vemos una persona que está debajo de los escombros, ¿cuál es la actitud que vamos a asumir? ¿Lo vamos a dejar morir debajo de esos escombros? ¿Cuánta vida más tienen que pasar en tu barrio, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, para que tú seas uno de esos pocos obreros que Jesús dijo? Para que tú seas uno de esos pocos obreros que Jesús ruega al Padre para que Él los envíe. Y eso debería entonces llevarnos a hacernos preguntas. Jesús dijo, a la verdad, hay pocos obreros. ¿Pero eres tú uno de esos pocos obreros? Hay pocos obreros porque la mayoría de nosotros no estamos trabajando en la obra del Señor. Y Dios nos manda a trabajar en la obra de Él, porque a la verdad la mies es mucha, hay mucho trabajo por hacer. Pero la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser un obrero? ¿Estás dispuesto a decirle a Cristo, venme aquí, envíame a mí? ¿O el Padre no puede contar contigo? Tiene que mirar para otro lado porque tú le dices, conmigo no cuento. ¿Cuál es la actitud que estamos asumiendo? ¿Piensas quedar de brazos cruzados mientras los seres que tú amas están muriendo allá afuera? ¿Qué vas a hacer frente a la necesidad? ¿Vas a actuar como los fariseos o vas a actuar como Jesús? ¿Cuál es la actitud que asumimos? ¿Miramos la necesidad o salimos corriendo? ¿Nos compadecemos de la necesidad o que nos quejamos y criticamos? Todo lo que hace el otro está mal, pero yo no soy capaz de levantar un solo escombro para salvar a una persona que está debajo. ¿Cuál es la actitud que estamos asumiendo? Y yo quiero que cuando haya una necesidad tú tengas estos 3 puntos presentes. Para poder compadecerte de la necesidad, primero tienes que ver la necesidad. Si cierras tus ojos, si le andas corriendo, nunca vas a poder compadecerte de la necesidad. Pero también debes rogar por el necesitado, para que Dios supla esa necesidad, para que Dios envíe más obreros como tú. No seas un espectador. Jesús no quiere que tú seas un espectador, Él quiere que tú seas uno de esos pocos obreros que están trabajando en la obra del Señor. Por eso mi invitación final es precisamente eso, que te sumes, que seas uno de esos pocos obreros que están dispuestos a trabajar,
Necesitamos personas como tú para que se sumen y que podamos tener más obreros que puedan suplir las necesidades de los que están allá afuera como ovejas sin pastor. Hay un mundo allá afuera que está muriendo, que necesita del Señor y de su palabra, que necesitan ser cuidadas, alimentadas y protegidas, pero la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos obreros que estén dispuestos a él. Y lo interesante de Jesús es lo siguiente, que frente a la necesidad, Jesús no es un jefe, Jesús es un líder. El jefe dice, vayan, el líder dice, vamos. Y Jesús fue el primero que le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. Jesús fue capaz de dejar su trono y venir a morir por cada uno de nosotros, porque nos vio como ovejas sin pastor. Y por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a dar tu vida por las ovejas? ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a decirle a Jesús, heme aquí, envíame a mí? ¿Puede Jesús contar contigo como uno de sus pocos obreros? ¿Vas a seguir mirando a la persona que está muriendo debajo de los escombros y no vas a hacer nada? ¿Solamente te vas a estar quejando y criticando? ¿O vas a verlo con compasión y vas a ser capaz de levantar los escombros y salvar la vida de los que están ahí debajo? Si es así, que el Señor te bendiga.